buenas noches. Comienza Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad. El gusto enorme de estar nuevamente con ustedes y con Maite Sarasola aquí a mi lado. ¿Cómo le va? Alejandro Gabar, ¿cómo está? Qué domingo el de hoy, ¿eh? Qué domingo cargadísimo. Intensísimo, porque además hoy vamos a estar hablando de un tema, como dicen por allí, de candente actualidad que tiene que ver con los ascensos de la ultraderecha y demás. El 27 de octubre de 1922, Benito Mussolini encabezó la marcha sobre Roma al frente del Partido Nacional Fascista, que culminó 2 días después con su ascenso al poder tras destronar al rey Víctor Manuel III. Y un siglo después de esos hechos y en medio de un fenómeno ultraderechista que sigue ganando territorio, el llamado neofascismo del Partido de los Hermanos conquistó Roma con la primera mujer que va a ocupar el cargo de primera ministra en Italia, Giorgia Meloni. Bien, y como decíamos, el triunfo en Italia de Giorgia Meloni, a 100 años de esa marcha de Mussolini, nada más y nada menos que sobre Roma, encendió una nueva alerta sobre el avance precisamente de los partidos que rozan con el fascismo o el nazismo, que parecían derrotados después de la Segunda Guerra Mundial y naturalmente políticamente incorrectos. En este caso, casi 80 años transcurridos desde entonces, el desencanto con la política, gracias a un discurso que había de corrupción y también de desigualdad en el modelo que expulsa a miles de millones de personas, alimentan el caudal electoral de posturas xenófobas, racistas y antiderechos civiles. Y Europa y América Latina están en el centro de esta disputa donde los partidos de derecha e izquierda empiezan a perder votos y a enfrentarse a un mismo problema, a fenómenos ultraderechistas que se presentan como outsiders pero que finalmente terminan formando parte del sistema político. Y para analizar esto, en unos minutos nomás vamos a estar hablando con Pablo Gentili, doctor en educación, ex secretario del Ministerio de Educación de Argentina, ex jefe de gabinete de Podemos en España, fue asesor de Lula y hace años que es profesor universitario en Brasil y como siempre también nos va a estar acompañando nuestro analista internacional Álvaro Padrón. Muy bien, vamos a ver en el siguiente tape el ascenso precisamente de Giorgia Meloni, que ha sorprendido a muchos y a otros no tanto. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los patriotas! Bien, allí teníamos el discurso de Meloni y antes de meternos en el análisis de todo esto que está planteando esta mujer y por supuesto lo que dejaron estos comicios, vamos a compartir precisamente y relacionado con Vox en España un discurso de Meloni en un acto que se llevó a cabo en Andalucía, que fue lo que vimos en este momento. Exactamente, y ya le damos las buenas noches a nuestros invitados. Sí, señor. Pablo Gentili, gracias por estar como siempre, muchas gracias. Hola Maite, buenas noches, Jano. Un gusto. Gracias por la Y invitación. Álvaro Padrón. Gracias y bueno, contento de tener un gran amigo y un referente sentado con Qué nosotros. dúo para esta noche. Bueno, el triunfo de Meloni, que recién la escuchábamos, se suma a una serie de sucesos políticos que están marcando el crecimiento de un espíritu de supremacía blanca y de conservadurismo como norte político y que tuvo en el 2016 el triunfo de Donald Trump con un discurso antisistema, pero también muy encaminado en ese sentido, como el gran disparador. Sin dudas la ultraderecha ha ganado terreno y mucho más a partir de esto de Italia, con qué discursos se puede decir que la ultraderecha ha ganado este terreno, en muchos casos hasta emocional. Bueno, creo que hay que entender cuando un fenómeno ocurre con dimensiones globales, como es el crecimiento de la extrema derecha,
hay que entender qué elementos hay en común, porque nuestros países son muy diferentes. ¿Qué es lo que puede unir una experiencia como la italiana o como la española, o la conjunción de España e Italia, como veíamos recién en la presentación, con un país tan diferente como Perú, Ecuador, Brasil o Uruguay? Digo porque Uruguay a veces parecería estar siempre en un lugar, en una frontera protegida de la invasión de estas extremas derechas, pero yo no estaría tan seguro de que ningún país hoy en el mundo lo están, como lo está demostrando, por ejemplo, Suecia, que también pensamos algunos años atrás que nunca llegaría, y llega también la extrema derecha. Por lo tanto, ¿qué tienen en común? Y hay un elemento bastante paradojal y muy frustrante al observar esto a nivel global, y es lo que nosotros denominamos el desprestigio, el desencanto, la fragilidad de nuestras democracias. Vivimos hoy el periodo de expansión democrática más grande de la historia humana. Nunca hubo tanta democracia en el mundo como hoy. Y sin embargo nunca hubo tanta frustración, tanto malestar con relación a la democracia. Y esto tiene que ver con los resultados. En América Latina vamos a hacer 40 años de estabilidad democrática en prácticamente toda la región. Y con excepción de Uruguay, donde la democracia tiene una aprobación de un poquito cercana al 70%, el promedio latinoamericano es del menos del 50%. O sea, a la mitad de los latinoamericanos y latinoamericanas les da exactamente lo mismo vivir una democracia o en cualquier otro régimen político. Y al 30% preferirían vivir en una dictadura que en una democracia. Este malestar con relación a la democracia... Y la tendencia es en aumento, ¿no? Y la tendencia es en aumento porque año tras año esto tiende a empeorar. El promedio, fíjense ustedes que Uruguay tiene casi el 70%, luego vienen Costa Rica, Argentina y otros países con el 60 o el 50 y pico, y después el resto de América Latina, todo menos de la mitad, más de la mitad de la población dice que prefiere cualquier otro sistema político al de la democracia. ¿Y por qué es esto, Maite, Jano? Es evidente que la democracia ha tenido un déficit, ha tenido muchos méritos, sin lugar a dudas, para nuestros países, los tiene y los tendrá en el futuro también, pero también se ha mostrado insuficiente para responder a los grandes problemas que la gente tiene en su vida cotidiana. Y son a esos problemas que la ultraderecha le da una respuesta como la que escuchamos en el discurso de Giorgia Meloni, brutal, racista, xenófoba, fascista, violenta. Y ahí, Álvaro, por ejemplo, siempre hablamos de la desigualdad, ¿no? Sí, yo creo que es un núcleo central, ¿no? Pero me interesa mucho esto de mirar el conjunto, ¿no? Porque durante mucho tiempo nos íbamos sorprendiendo de a poquito, ¿no? Yo hace tiempo que me preocupa eso, ¿no? Que vamos naturalizando algo que primero rompía la cara, me acuerdo mucho con el fenómeno de Trump, ¿no? Que era, en realidad, volviendo a Italia, yo siempre digo que uno de los primeros que trajo eso era Berlusconi, ¿no? Que, sobre todo porque una parte de ese, entre comillas, antisistema arrancó por el lado de empresarios, que después no fue el foco que pusieron, porque en aquel momento pintaba muy bien esa idea de decir que no iban a robar porque ponían el foco de la corrupción. Entonces decía, como ya tienen plata no van a robar, como son buenos empresarios exitosos van a gobernar a los países en clave gestión porque lo saben hacer. Había un discurso que rodeaba más eso. Tenía esa cuestión también muy fuerte de personaje también, Sí, ¿no? sí, pero luego esa gente fue perdiendo peso, vino un poquito en América Latina, ese fenómeno de tener empresarios políticos, pero ahora están directamente apareciendo políticos y políticas tratando de cumplir ese rol porque empezaron a profundizar, en mi opinión, alguna de esas carencias que Pablo decía tiene la democracia. Pero insisto mucho, yo soy, como decía Jano, hay quienes se sorprendieron y otros que no, soy de los que no se sorprendió. Para mí lo que pasó en Italia no es una sorpresa, estoy diciendo eso, creo que cada vez es menos una sorpresa y cada vez empezamos a ver con más frecuencia este tipo de personajes en cualquier país, no tengo duda, en cualquier país, y quizá al final podemos hablar un poco de Uruguay, pero entonces estamos frente a un fenómeno que no es aislado, que no es puntual ni es coyuntural. A mí me parece que si no lo caracterizamos así, vamos a quedar cortos en el análisis. Entonces, no es aislado porque tiene escala internacional, ya trasciende cualquier frontera, norte desarrollado, sur, América Latina, es decir, Estados Unidos. Entonces, es un elemento, es un fenómeno de escala internacional. No es puntual porque, en mi opinión, tiene conexiones, esto que ustedes muestran, más allá de que está muy bien lo que dice Genaro, de que las conexiones empiezan a problematizarse según la coyuntura global, este asunto de la guerra es evidente, pero no tengo dudas de que hay una conexión y una articulación de esta fuerza política, este perfil político. De hecho, lo acabamos de ver con mucha fuerza entre Italia y España. Es clarísimo que hay apoyo internacional a la candidatura de Bolsonaro en Brasil, a todo su proceso, pero particularmente en esta campaña electoral, y así podemos seguir viendo esas conexiones. Y no es coyuntural, y aquí es donde me parece entra la reflexión
que hacía recién Pablo y algunas de las cosas que dijo Gennaro sobre lo que se abandonó de parte de otros proyectos políticos, sobre todo la agenda más que vincula con esto que decías, Maite, de la desigualdad, ¿no? De la distribución de la riqueza y demás. Hay, en mi opinión, una cuestión que no es, digamos, puntual ni coyuntural porque es estructural. Hay un problema estructural que tiene que ver con cómo se está distribuyendo la riqueza en el mundo, porque no estamos en un mundo más pobre, estamos en un mundo más rico pero más desigual. Entonces, y el norte rico eso lo vio con mucha crudeza en el 2008, ¿no? Ellos no estaban acostumbrados a ese shock de desigualdad, de ver cómo se llenaban de plata los bancos que habían estafado y sin embargo se los salvaba. Pasó algo similar en Estados Unidos y por eso fue un golpe tan duro para los demócratas. Y Trump le resultó tan fácil ubicar, sobre todo a Hillary Clinton, como la élite. Entonces empezamos a escuchar ese discurso, ¿no? De las élites que se preocupan más por las clases ricas que por la lógica de lo que significa, digamos, la distribución de la riqueza. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión estructural que si no la observamos no nos vamos a dar cuenta de por qué empiezan a ser exitosos sistemáticamente este tipo de proyectos Ahora, políticos. podemos hablar puntualmente de Meloni, pero no es la primera vez que sobre una base que hay o algo que subyace tiene que venir un liderismo fuerte para capitalizar todo eso. Es decir, que ese estado de ánimo está en la sociedad hasta que llega alguien que lo despierta. Ha pasado en otros periodos de la historia. Es decir, cuando viene alguien que acierta en el discurso, en las formas, en lo que sea, tiene éxito necesariamente, porque ya ha pasado en otros lugares. Sí, hay un principio, creo que tan antiguo como la política, que dice que en la política no hay espacios vacíos. No existe el vacío en la política, porque siempre alguien ocupa el lugar de una necesidad, si no, no habría política, y ahí es donde se produce el conflicto entre las visiones diferentes acerca de cómo resolver problemas. Pero cuando los problemas están, alguien da una respuesta, y sin lugar a dudas la derecha, esta extrema derecha, ha tenido una gran habilidad para combinar una serie de factores. Primero, reconocer qué es lo que le preocupa a la gente. La izquierda, el progresismo y mismo inclusive en Europa la socialdemocracia siempre ha tenido un problema en poder aceptar que cosas que le preocupan a la gente y aparentemente no son importantes o relevantes porque tienen explicaciones más estructurales, son reconocidas y respondidas. Y esto genera un alejamiento de la gente de la política. Un ejemplo claro, la inseguridad, que esto es un tema también muy latinoamericano, pero que se vive en Europa. La gente tiene miedo. Si nosotros frente al miedo decimos el miedo es un problema, es una percepción subjetiva, que a veces lo dice el progresismo. No hay tanta inseguridad y la gente tiene miedo, la gente iba a buscar a aquel que le responde cómo resolver su miedo, su protección, su inseguridad. Si la gente dice tiene miedo y nosotros le explicamos que el miedo es un problema vinculado a la pobreza y que los pobres son los que producen la inseguridad, que también es un argumento que muchas veces tiene la izquierda, los mismos pobres empiezan a sentirse interpelados y humillados, porque en definitiva no necesariamente hay una relación directa entre el que sufre necesidades y roba, porque los que más roban son los ricos, no los pobres. Y esto lo sabe también la gente pobre. Por lo tanto, cuando nosotros equivocamos el diagnóstico, cuando despreciamos los problemas, aparece alguien. La extrema derecha esta que estamos viviendo, y lo vemos en cada una de sus manifestaciones, habla de forma clara, habla de forma directa, habla de forma antinómica, que es un recurso que también a nosotros mucho nos gusta, porque sabemos que la realidad es mucho más dialéctica que negra o blanco, pero ese negro y blanco en un momento de necesidad responde a dos cuestiones. Seguridad, no solo seguridad en términos de seguridad ciudadana, sino entender qué está pasando cuando dicen la soberanía de nuestros países y los burócratas de Europa. Se entiende que hay un problema que está fuera de nuestros países, que es la burocracia europea en el caso de Europa, que es la que genera esta inestabilidad política y económica que están viviendo los europeos. Y también responde con una medida viable, con algo posible. Estos dos elementos, la credibilidad y la viabilidad, es lo que está dando a la derecha un poder muy grande. No toda la derecha reacciona igual. En Brasil, el poder de Bolsonaro no se basó solamente en estos discursos genéricos, sino en el apoyo muy directo que ha tenido a lo largo de todo su mandato y antes de volverse Jair Bolsonaro presidente de la República, que fue el poder de las iglesias neopentecostales, las iglesias evangélicas. ¿Y por qué las iglesias evangélicas crecieron en Brasil? Porque el PT y los sectores o las organizaciones populares progresistas habían ocupado los territorios dándole respuesta a la gente, respuesta a su necesidad de pobreza, de hambre, de exclusión, de humillación, de racismo, de machismo. Y cuando comienzan los gobiernos del PT,
por las propias necesidades de la gestión, estas organizaciones se repliegan y esos territorios quedan vacíos. Pero como no hay territorio vacío, los empiezan a llenar ¿quiénes? Las iglesias. Son las iglesias las que empiezan a interactuar con la gente y a mostrarles el camino de la felicidad, engañoso, por supuesto, distorsionado, por supuesto, a las personas, pero muy vinculado a las necesidades. Si los progresistas y las demócratas no empezamos a trabajar sobre las necesidades reales de la gente, vamos a estar luchando con una extrema derecha que logre una conexión, una empatía muy directa, aunque sea la fuerza principal enemiga del bienestar de las mayorías, como lo ha demostrado la extrema derecha desde que existe. Sí, porque convengamos además de que son discursos muy violentos, donde igual hay países donde más de la mitad de las personas que votan reafirman estos discursos que son antiderechos de las mujeres, antiderechos de las personas LGBTIQ+, y es como que se logra correr eso y decir, bueno, yo igual voto a estas personas. ¿Cómo les parece que realmente logran emocionar o manipular o conmover de tal manera que personas que uno dice, bueno, no le importan los derechos de las personas, igual van y votan esa propuesta? Bueno, si yo pudiera responder esa pregunta, Es sería mucho más feliz, porque es la pregunta del millón. O sea, fíjate, nosotros estamos hoy domingo, elecciones en Brasil, todavía no sabemos qué va a pasar, pero seguramente Bolsonaro no gana las elecciones, pero sí retiene una base electoral de casi 50 millones de votos. O un poco menos, puede ser 40 o 35, me resulta un poco difícil, pero como sea, estamos hablando de un tercio de la sociedad brasileña que sigue confiando después de 4 años, porque era probable que 4 años atrás alguien confiara en Bolsonaro quizás por ingenuidad, pero después de estos 4 años nadie que no abomine el racismo, las violencias machistas, la discriminación y la humillación de los más pobres puede pensar que Bolsonaro es una persona razonable. Y sin embargo, un tercio de la sociedad brasileña lo hace. ¿Por qué esto ocurre? Bueno, en buena medida también es evidente que hay una, y vos decías, Jano, esta conexión subjetiva, emocional, que los progresismos y los propios demócratas, inclusive los socialdemócratas, muchas veces despreciaron, como tratar de entrar en la explicación racional. Yo no creo que necesariamente uno tiene que usar la emocionalidad para engañar, pero sí la emocionalidad es una dimensión fundamental de la vida humana, y si nosotros no entendemos esa conexión entre la política y la emocionalidad en un momento de profunda crisis como la que estamos viviendo, vamos a tener muchas dificultades para enfrentarnos y responder a los desafíos que nos interpelan y que crea esta extrema derecha en el poder, que aun cuando pierde las elecciones, continúa manteniendo un poder que en el pasado parecía absolutamente imposible que fuera propiedad casi establecida, estructural de una fuerza de extrema derecha. Ahí me resulta una cosa, solo comentario, porque de vuelta esto de que no estamos hablando de un caso aislado, ¿no? Esto pasó con Trump. Es decir, uno puede decir, bueno, se fue Trump. Ahora, no se fueron las razones que lo trajeron, porque estamos hablando de millones de personas y subestimar eso sería un error clave, porque no se va a revertir ese proceso si no se entiende por qué está pasando esta pregunta central que hacías, ¿no? ¿Qué mueve a esa gente a adherir a ese tipo de proyectos? Subestimar como se lo subestimó cuando fue candidato y muchos se reían y decían, este loco no va a llegar a la presidencia de Estados Unidos. Por eso te digo que nos dejamos de sorprender y nos dejamos de reír para entender que detrás hay millones de personas que yo creo que, y creo mucho en eso de la emocionalidad y de la conexión, que tiene que ver con cuestiones abstractas a veces vinculados a sentimientos, pero después a cuestiones muy concretas que tienen que ver con frustración, enojo, indignación. Hay un libro, lo tratamos en nuestro programa, ¿no? Un libro de Pablo Stefanoni que plantea la rebeldía se volvió de derecha. Es decir, parece que hay algunas categorías que siempre fueron parte de quienes queríamos transformar el sistema, que se volvieron herramientas de estas fuerzas políticas porque patean el tablero. Y esto también hay que decirlo. Frente a una situación de desigualdad, de situaciones, digamos, que son inaceptables y que es totalmente comprensible que la gente reaccione, bueno, quienes se animan a patear el tablero o a decir cosas más claras y más duras. Fíjense, ahora escuchamos una parte que tiene que ver sobre todo con lo que menos nos gusta, ¿no? De los derechos y demás. Escuchen completo el discurso de ella cuando se refiere a los temas de las multinacionales, de la riqueza en el mundo, de la capacidad que se tiene de pasarle por arriba a los trabajadores. Es decir, esa parte podría estar diciéndole a alguien de izquierda sin ningún problema. Y la representa ella. Entonces, cuidado con esto, porque ese discurso se abandonó. De hecho, lo abandonaron los demócratas en Estados Unidos
Y eso fue lo que Trump capitalizó. Entonces, hay ahí algo del problema que Pablo planteaba al principio, que era de representación de los partidos, de la política, de la democracia, pero también de valores y de representaciones en términos de sectores de la sociedad. Y yo creo que esa factura se está pasando y no alcanza con criticar a estos sectores. Hay que preguntarse qué abandonaron otros sectores políticos que les permitió a esta gente ocupar ese lugar. En el próximo bloque nos vamos a meter obviamente en la región y Brasil tiene una centralidad porque ha sido el más paradigmático de los casos en este sentido, con el acento en Jair Bolsonaro en un ciclo que está terminando en este momento, y vendremos más hacia la región. ¿Qué representa en esta disputa ideológica la salida de Bolsonaro de un país como Brasil que incide en todos los demás? Bueno, a mí me gustaría que la pregunta se transformara en una especie de diagnósticos precisos de lo que va a ocurrir, porque tú decías fin de ciclo y la salida de Bolsonaro. Bolsonaro va a ser derrotado electoralmente, pero todavía no sabemos si se trata de un fin de ciclo ni tampoco si Bolsonaro va a salir. Primero por todas las bravuconadas que va a hacer para no reconocer el resultado, que ya son esperadas, pero también porque, como decíamos antes, deja una base de apoyo muy importante. Y vuelvo a insistir, como dice Álvaro, muy bien, nosotros podemos seguir criticando la extrema derecha toda la vida y llorando sobre la leche derramada, diciendo qué es lo que tendríamos que haber hecho para hacerlo mejor, pero eso no alcanza si no decimos qué tenemos que hacer a partir de ahora para que esto no siga ocurriendo. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto. El gobierno de Lula y de Dilma generó una de las políticas de expansión de la educación más grandes que tuvo Brasil, la mayor que tuvo Brasil. De hecho, en el nivel superior, fíjate, consiguieron duplicar la matrícula universitaria en una década, algo que no ocurrió en ninguno de nuestros países de América Latina. Uruguay, tiene una de las universidades y los sistemas universitarios más democráticos de la región. Se construyó a lo largo de más de un siglo. Brasil lo hizo en 10 años. 4 millones de estudiantes tenía cuando empezó Lula, 8 millones y medio cuando terminó Dilma. ¿Quiénes entraron a la universidad? Alumnos y alumnos más pobres. ¿Y quiénes entre los pobres? Jóvenes pertenecientes a los sectores más subrepresentados en la universidad, entre ellos negros y negras. Por lo tanto, ¿qué ocurrió durante el gobierno de Lula y de Dilma? La hija de una mujer negra que tiene 2 posibilidades de desarrollo profesional en Brasil, empleada doméstica o enfermera. Entonces, la hija de una enfermera negra, de sectores populares con 50 años, vio por primera vez a su hija entrar a la universidad y estudiar medicina y transformarse en lo que ella soñó alguna vez con ser, que es ser una médica, ser profesional. Lo que nunca pudo hacer, se lo pudo dar a su hija. Entra su hija a la universidad, termina en la universidad, sale al mercado de trabajo y ¿de qué consigue empleo? De enfermera. Pero peor, en peores condiciones que su propia madre, porque su madre trabaja en un hospital público, tiene estabilidad, jubilación y todos los derechos garantizados. La hija trabaja en una multinacional de la salud que le paga por hora en situaciones de extrema precariedad, porque nadie contrata una médica negra. Y porque una médica negra no se puede poner un consultorio en una zona rica de la ciudad porque nadie va, porque no hay médicas negras. Entonces aquí, ¿qué se genera esta señora? ¿Esta señora es una votante potencial de la izquierda? Ojalá que sí. Porque fue la izquierda la que generó la posibilidad de que su hija fuera a la universidad. Pero muchas veces termina creyendo que la que generó la posibilidad fue Dios, porque eso es lo que le dice a su iglesia evangélica. Le está diciendo todos los días y ella aporta a su iglesia evangélica recursos todos los días, inclusive los pocos recursos que tiene, porque cree que Dios le está dando esta oportunidad. ¿Y qué dice de la izquierda? Que la izquierda le sacó el lugar de trabajo. ¿Y por qué se lo sacó? Porque entraron también inmigrantes en Brasil. ¿Y quiénes son los inmigrantes? Los nordestinos, los pobres, negros como ella, pero que están llegando a San Pablo. Por lo tanto, en todo este berenjenal, la izquierda capitaliza y recoge beneficios. ¿Los beneficios acerca de qué? Del malestar. ¿Qué tiene que hacer la izquierda? ¿Qué tiene que hacer el progresismo? ¿Qué tienen que hacer los demócratas? Bueno, entender que este problema existe y no esconder la cabeza entre las piernas pensando que la simple crítica a la derecha va a resolver estos problemas. Muy bien, en el próximo bloque vamos a seguir conversando con los dos y vamos a seguir metiéndonos en la región. Vamos a hablar de la Colombia de Petro, el Chile de Boric, así que quédense que en unos minutitos ya venimos. Bien, y hay quienes plantean entonces de que hay un nuevo ciclo progresista, luego que Gabriel Boric ganara las elecciones en Chile, Gustavo Petro en Colombia, lo que se viene en Brasil, pero ¿se puede hablar de un nuevo ciclo progresista en la región? Gentili, toda suya. Sí, creo que sin lugar a dudas hay un nuevo ciclo progresista. Que haya un nuevo ciclo progresista no quiere decir que es
o que será la repetición del ciclo progresista anterior, y tampoco quiere decir que sea un ciclo progresista que esté exento de diferencias, de contradicciones, de complejidades. Pero, sin lugar a dudas, mucho más que hace 20 años atrás, hoy en América Latina hay más gobiernos progresistas en la región. Lamentablemente en Uruguay no, es la excepción, una de las pocas excepciones que queda, pero seguramente cambiará esto dentro de muy poco, ojalá. Mientras tanto, México, que no tenía gobiernos progresistas, lo tiene también Colombia con la extraordinaria victoria de Petro, Brasil recuperando también dentro del club de progresistas con un gran liderazgo, sin lugar a dudas, como probablemente lo tendrá Lula, y Gabriel Boric, que es la gran novedad de la región en un país donde había tenido gobiernos democráticos con una orientación más social, pero que ahora claramente se suma a este movimiento regional, transformando América Latina en una región verdaderamente novedosa con relación al resto de los países, porque no hay ninguna región del mundo con tantos gobiernos progresistas. Ahora, también una de las características de este nuevo ciclo progresista es que conviven junto con este progresismo sectores de extrema derecha que se han fortalecido en todos y cada uno de nuestros países, y fundamentalmente en la utilización de los discursos de odio por parte de estos sectores de extrema derecha, que algunas veces están en el poder, pero en gran parte de nuestros países ahora están en la oposición, como forma impugnatoria de descalificar, de amenazar, de cuestionar a estos gobiernos progresistas, y en algunos casos generando también procesos de profunda fragilización de estos gobiernos, como ocurre en algunos países en donde es muy probable que los gobiernos progresistas tengan dificultades para mantenerse en el poder en las próximas elecciones si no se producen algunos cambios más estructurales. Recién hablábamos de lo que podría representar la salida de Bolsonaro del poder para el resto. ¿Por qué Brasil pesa tanto y termina siendo el centro de estos ciclos, si se le quiere llamar progresistas? Porque lo fue en el primero y probablemente lo sea en este segundo. Bueno, primero porque Brasil es la nación económicamente más poderosa de la región. Segundo, por la historia. Durante los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, Brasil tuvo un papel central en la conducción de este proceso estratégico de integración regional, y por eso se supone que ahora quien vuelve es el propio Lula. Por lo tanto, es probable que Lula vuelva a ejercer este papel de conducción, de arquitecto, de ingeniero de la integración. Probable y necesario. Probable y necesario también, porque es verdad también que en aquel momento ese papel, aunque Lula tenía ese papel de liderazgo, se compartía con otras figuras. El propio presidente Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, tenían un papel muy central en este proceso de integración regional que se vivió, pero hoy vemos liderazgos menos centrados en la integración. Una figura política muy fuerte como es Andrés Manuel López Obrador no juega un papel muy importante como un gran articulador regional. Apenas lo hace con relación a Centroamérica y a Cuba fundamentalmente, pero muy poco con relación al sur. Entonces se espera que Lula lo haga. Y esto claramente tiene que ver con que si la economía brasileña se pone en clave de integración regional, también constituye un gran apoyo para economías más frágiles o países con escala menor, como puede ser Uruguay o como puede ser inclusive la misma Argentina, que necesita enormemente de un desarrollo de Brasil que mire hacia la Argentina y no que le dé la espalda. Cuando Brasil le da la espalda al resto de América Latina, todos los países sufren. Esto que se dice siempre, cuando Brasil estornuda, el resto de América Latina se agarra una gripe, ¿no? Otro país clave también en la región es Colombia. Hablamos ya en este programa sobre la asunción de Gustavo Petro, pero vamos a repasar antes de meternos con esto parte de lo que fue y lo que dijo Gustavo Petro como presidente de Colombia por primera vez en la Asamblea de la ONU, y seguimos. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir, el espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar
es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. Bien, Gustavo Petro, presidente de Colombia. Álvaro, suena muy claro, pero ¿qué tan posible podría llegar a ser? Y bueno, aquí se engancha con esto que decía recién Pablo de la necesidad de una nueva etapa de integración. Quizá, si es que estamos frente a ese nuevo ciclo progresista que yo coincido que ya está y que se termina de consolidar hoy, ojalá, lo que va a preguntarse uno es ¿qué sería lo nuevo? ¿Qué sería lo distinto? Y además de los perfiles, que claramente hay perfiles, agendas, liderazgos nuevos, es el caso, me parece, de Colombia, que es Petro y Francia, Márquez es también el caso de Boric. Me parece que hay agendas nuevas también, ¿no? Y aparece mucho lo ambiental, aparece mucho un debate sobre cómo insertarse en el mundo y todo eso pasa por la integración regional. Y por más que se habló mucho de integración, se hizo muy poco en el periodo anterior. Hubo mucha retórica sobre la integración, pero luego cada gobierno se metió para adentro con toda lógica porque las demandas nacionales son enormes. Y enganchado con lo que dijimos al principio, los sectores conservadores son más duros, más conservadores. Si no, miren a Katz, que ya no es la derecha tradicional chilena, lo miren a Hernández en Colombia y así, bueno, Bolsonaro, Milei en Argentina. También. Sí, hay como un proceso de radicalización de la derecha que va a hacer más difícil la sustentabilidad de gobiernos de izquierda, pero lo que hay que hacer ahí es doblar la apuesta y yo diría generar una escala regional. Esto que dice recién Petro solo se resuelve con escala regional. La intervención de Petro, lo analizamos aquí en Sin Fronteras, el día de la Asunción, fue una intervención muy importante en términos internacionales. Él se refirió muchísimo al mundo y a la necesidad de debates sobre política internacional para las transformaciones que necesita Colombia. Vale para cualquier país de América Latina. Entonces, si somos capaces que ese futuro ciclo progresista tenga una agenda de integración regional que le permita, sobre todo, y esta es la gran novedad con el ciclo anterior, insertarse en un contexto totalmente distinto, porque hemos hablado poco de eso. Hay un contexto internacional muy distinto, pandemia, guerra, crisis de la globalización, re-regionalización, debate sobre acortar las cadenas de producción. En todo eso la pregunta que hay que hacerse es qué quiere ser América Latina, que con el ciclo conservador se ha vuelto más irrelevante. Entonces, un ciclo conservador además que duró muy poco, ¿no? Hay que estudiar eso también, ¿por qué fue tan breve? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es capaz este nuevo ciclo progresista de proponerle a América, por lo menos a América del Sur, en clave inserción internacional, a ocupar otro lugar? Y eso es imposible sin Brasil. No es suficiente con Brasil, ya lo aprendimos, pero es imposible sin Brasil. Por eso es tan importante lo que ocurra hoy. Antes de seguir metiéndonos en la región, Petro justamente en su cuenta de Twitter compartió una especie de análisis después de este discurso, porque este discurso, además de generar muchos titulares, también generó bastante revuelo y bastante fake news. Por ejemplo, hay quienes decían que Petro estaba borracho mientras lo daba, etcétera, etcétera. Y él compartió un análisis donde lo que decía muchas cosas, pero para decir brevemente, al menos lo que llamaba mucho la atención, porque justamente fue el que lo compartió, era que el talón de Aquiles de la izquierda y del gobierno de Colombia en este momento era la comunicación. Entonces, Pablo, te quiero preguntar cuál es la importancia para estos gobiernos, especialmente en un mundo de redes sociales, de fake news, de políticos y políticas que mienten abiertamente en medios de comunicación, de grandes medios de comunicación, que los gobiernos tengan una comunicación asertiva. Mira, Maite, al principio del programa decíamos vivimos el ciclo de expansión democrática más largo de toda nuestra historia. Desde que existe la democracia nunca hubo tanta democracia como ahora y muchas cosas mejoraron gracias a la democracia, pero otras no. Otras parecen resistir al paso de la democracia, al paso del progreso, porque se monopolizan como si fueran instituciones medievales. Son cada vez más cerradas, cada vez más oscuras y cada vez menos abiertas a la deliberación pública y al control público. E inclusive quien trata de discutir estas cuestiones es considerado un enemigo de la libertad. Estos son los medios de comunicación, fundamentalmente los hegemónicos, los que pertenecen a los grandes grupos dominantes, que operan en la comunicación con una articulación muy directa con el poder político, porque nadie llega a transformarse en un jerarca de los medios de comunicación que controla no solo los canales de televisión, sino las radios, las bandas de internet, la comunicación, la radio, y también la televisión por cable, si no ha tenido algún apoyo o alguna connivencia con el poder político acá, en la China o en cualquier país del mundo. Ahora,
es evidente que un poder tan importante como el de la comunicación tiene que tener control público. Control público no quiere decir transformar los medios de comunicación en un órgano del partido político. Eso no existe más y el que dice eso lo puede decir solo de mala fe porque nadie está suponiendo que cualquier partido tiene que controlar y gobernar los medios de comunicación. De hecho, cuando los partidos lo hacen, funcionan pésimamente mal y nadie lo ve. Vayan a los países donde los partidos políticos tienen canales de televisión y los niveles de audiencia son pésimos. Lo que no puede ser es que los medios de comunicación funcionen como un sistema de propagación de mentiras que se utilizan para desprestigiar a los adversarios políticos de los poderes hegemónicos. Y esto es lo que ocurre. Entonces, el presidente Petro tuvo una valentía extraordinaria. Este discurso, nosotros en general los discursos históricos en la ONU se empiezan a valorar 10, 20 años más tarde, pero seguramente este será uno de esos discursos que se volverá a ver porque Petro puso en este discurso cuestiones centrales. Y cuando alguien pone cuestiones centrales ante el poder mundial, al menos el poder que se expresa en las Naciones Unidas, lo que hay que hacer es desprestigiarlo, lo que hay que hacer es distorsionarlo, lo que hay que hacer es construir mentiras que parecen verdades y empezar a difamarlo. ¿Qué es lo que es necesario? Más control público, más deliberación y transformar el tema de la comunicación en un problema de política pública, que la sociedad discuta. E insisto, cuando lo hacemos, y quien dice esto, y seguramente algún medio de derecha mira esto, está diciendo este argentino lo que está proponiendo es una violación a la libertad de expresión, que no es otra cosa en muchos de nuestros países que el ejercicio más arbitrario del derecho de propiedad absoluta sobre los medios de comunicación. Libertad de empresa. Que es la libertad de empresa, y es lo que llega todos los días a la casa de muchas de estas señoras. A esta señora que decíamos antes, trabajadora, enfermera, negra, que tiene su hija en la universidad, quien le explica lo que está pasando es el pastor evangélico y el canal de televisión. Y no es raro que en Brasil los canales de televisión los controlen también los pastores evangélicos. Se nos fue el tiempo, pero me gustaría que brevemente habláramos de un fenómeno que también tiene que ver con esta renovación, que hay algunos casos que realmente exponen que este ciclo es muy distinto al otro. Y voy a poner, por ejemplo, a Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, primera mujer que llega a ese lugar, negra, con todo lo que ello implica en un país como Colombia, que lo hemos visto en las últimas horas marcado por el racismo, donde hasta simios se la ha tratado en la última manifestación que hubo en las calles de Colombia en estos días. Bueno, precisamente, ¿cuánto peso político simbólico puede tener también en este nuevo proceso la aparición de figuras como Francia Márquez que rompen con ese esquema que ha sido tradicional? Esta respuesta la va a dar Pablo porque acompañó a Francia por casi toda América del Sur y además nos va a garantizar traerla a Uruguay, así que Pablo, todo sin fronteras, menudo seguramente, compromiso. ¿no? Y esa es la idea. Bueno, por lo estamos poniendo en un aprieto. Lo estamos coaccionando. Pero seguro, y es verdad lo que dice Álvaro, Francia tiene muchas ganas de venir a Uruguay, ha consultado, ha visto varias oportunidades y próximamente estará aquí con seguridad. Francia es, creo yo, hoy un ícono de la transformación y del cambio en la política. Porque ahí la izquierda también tiene que reconocer que tiene muchas deudas, además de las críticas que tiene hacia la izquierda, y mirarse un poco hacia adentro y ver que la capacidad que han tenido muchas veces las organizaciones de izquierda de generar liderazgos femeninos ha sido muy baja. Sigue habiendo un machirulismo estructural en la izquierda que convive con discursos supuestamente muy progresistas en un contexto en donde, sin lugar a dudas, las mujeres se han organizado y han logrado presentar frentes de lucha y de movilización que han sido, sin lugar a dudas, los más dinámicos y los más creativos que hemos vivido, al menos en esta última década. Y sin embargo, los liderazgos femeninos no emergen porque muchas veces las organizaciones no lo permiten. El gobierno de Gustavo Petro lo permite al presentar a Francia como vicepresidenta. Francia no es un elemento decorativo del gobierno de Gustavo Petro. Francia es la vicepresidenta encargada de las políticas de igualdad y tiene la enorme responsabilidad de poder diseñar la integración, la articulación, la transversalidad de las políticas de igualdad en un gobierno que están haciendo. Que esto lo pueda hacer una mujer que viene del movimiento popular, del movimiento campesino, de las luchas ambientales, una mujer negra que se formó en una familia con enormes dificultades, solo con el apoyo de su madre, que llega a la universidad, que gana el premio Nobel de reconocimiento ambiental, es una gran oportunidad que tiene América Latina. Pero no es un florero que ponemos en el medio para decir una vez que lo logramos. Tiene que haber, porque hay en América Latina miles y miles de Francias Márquez que tienen que tener su oportunidad, y eso sin lugar a dudas será un buen antídoto para poder revertir lo que analizamos en este programa, que es cómo frenar el avance de la derecha y entender por qué esta nueva derecha está avanzando
en nuestros países. Seguramente si tenemos más personas como Francia Márquez, vamos a poder estar en situaciones de mayor fortaleza para poder enfrentar los desafíos que nos interpelan. Muy bien. Muy bien, Pablo Gentili, Álvaro Padrón, muchísimas gracias a ambos por estar hoy. Nos vamos a al último bloque, donde Nos vamos a vamos al estar último bloque, nos vamos a meter de lleno con el Italia. historiador italiano, hablando de Meloni. Quédense que ya volvemos. Bien, y en este tercer bloque, luego de todo lo que hemos abordado, vamos hacia Italia para dialogar con el historiador Gennaro Carotenuto y tener un panorama desde allí un poco más claro de lo que está pasando por estas horas. Gennaro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, Gennaro, para conversar y antes meternos en lo que dejaron estas elecciones, ¿cuál es la situación social y económica hoy de Italia? Italia vivió los años de la pandemia de una manera, decimos así, no mejor. Italia, les recuerdo que fue el primer país después de China donde explotó la pandemia, pero no estuvo ni peor ni mejor de los otros países de Europa, como número de muertos, como calo de la economía, pero con un nivel de crispación social, de rechazo a las medidas del contenimiento social y todo esto, que se fue levantando muchísimo. Y esto ha sido un factor que la izquierda que estaba en el gobierno y que cubría ciertos puestos de mando, como por ejemplo el Ministerio de Salud, fue vista como la que iba imponiendo medidas liberticidas, el tema de las vacunas y todo, y la derecha, especialmente la derecha que estaba afuera de la mayoría del gobierno, porque había un gobierno de coalición, pudiera aprovechar criticando, y como que con el pasar del tiempo la gente estaba casi todo muy cansada. Esto era un factor importante que favoreció la parte que criticaba respecto a la parte que iba imponiendo, decidiendo medidas de las cuales todos en todo el mundo estábamos muy aburridos a cierto punto, ¿no? Y Gennaro, sumando a esto que tú decís justamente de la pandemia, pero yendo un poco más atrás, lo que fue la capitalización de lo que estaba viviendo Italia en lo que refería a la pandemia, pero yendo para atrás, pensando en lo que fue la situación de las personas migrantes y la Unión Europea y en lo sola que quedó Italia también durante muchos años lidiando con esto. ¿Te parece que en este sentido también esta derecha que estaba por fuera del gobierno capitalizó mejor que otros sectores de la política italiana lo que estaba pasando y que la Unión Europea también debería hacer alguna especie de autocrítica por dejar tan solo al país? Sí, esto es muy cierto, La derecha no es que capitalizó, explotó de una manera muy violenta todo el tema de la inmigración. Siempre se estuvo hablando con respecto a los desembarques, especialmente en Sicilia, en la pequeña isla de Lampedusa y todo esto como una invasión, cosa que en realidad no fue una real invasión, sino fue un fenómeno de nuestra época histórica que se hubiese podido manejar con dificultad, porque es un fenómeno complejo, pero se hubiese podido manejar y que la derecha intentó tratar de un lado como una invasión y de un lado como un punto de consenso para sus posiciones políticas importantísimos. En eso es bastante interesante que fue en el momento de la pandemia el tema de la inmigración casi desapareció, o sea, era tan hinchado de parte de los medios de comunicación y por supuesto de los partidos de derecha, que al momento de la pandemia no es que separaron completamente los desembarques de los inmigrados, el tema que justamente recordabas de la relación difícil con Europa. Italia es un lugar de llegada, pero por el Tratado de Dublín, que es el tratado que regla el tema de la inmigración, los que llegan a Italia se deberían quedar a Italia. No es que si tienen un pariente en Alemania o en Inglaterra o en Francia se pueden ir donde quieren irse. Entonces se deberían quedar a Italia. Eso para la gente es una cosa que
va violando los derechos humanos de los inmigrantes. Y para la derecha es un fenómeno de explotación para decir, mira, Europa que es matrigna, que es mala con respecto a Italia, los deja todos a nosotros. Somos los únicos que tenemos el problema. Cosa que no era cierto en absoluto, pero ha sido durante muchos años de parte de los partidos que vienen de la tradición es una palabra que capaz que podemos hacer pesar más del fascismo y de la Liga Norte, que es el partido tradicionalmente fascista, que era racista contra los italianos del sur y después se recicló como racista contra los inmigrantes de otras partes del mundo. Fue un tema de consenso muy importante. Yo diría en los últimos 30, 35 años, que son los años que Italia revirtió su tradición de ser un país de salida de inmigrados, como en Uruguay, por supuesto, se sabe muy bien, y cambiar completamente su historia, siendo un país donde la gente llega. Gennaro, está claro que el tema migratorio ha sido el gran caballito de batalla de todos los partidos de derecha o de ultraderecha en Europa. Ahora, pensando en la figura de Giorgia Meloni, desde sectores como Vox en España se la considera una referente. ¿Cómo se dio su ascenso? ¿De dónde viene Giorgia Meloni? ¿Cuál ha sido su recorrido en términos sintéticos? Primero que nada, ubicámosla. Ella es de 1977, o sea, tiene 45 años y empezó desde muy joven una militancia en la juventud del movimiento social italiano, que era el partido neofascista, postfascista, que después del final de la guerra siempre tuvo un espacio relativamente chico afuera de los gobiernos italianos, pero siempre tuvo su alcance. Cuando llegó Berlusconi en 1994, ella todavía no era conocida porque era muy joven, era adolescente en esta época. Berlusconi hizo que los postfascistas se cambiaran un poco, limpiaran un poco la cara, en algunos casos también con un proceso bastante serio, en otros casos mucho menos serio, o sea, quedando fascistas por adentro y mostrándose un poco mejores para afuera, y terminando siendo parte de las alianzas de gobierno de los varios gobiernos de Berlusconi, que fue gobernando muchos años, ganando 3 elecciones entre 94 y 2008. Le recuerdo, la última vez que salió Berlusconi del gobierno fue en el 2011, hace 11 años atrás. Y ellos siempre estuvieron. Y ella empezó creciendo, terminando siendo muy joven diputada, muy joven ministra de la Juventud. Y cuando el partido de los ex-fascistas, decimos, que hizo un paso más adelante, definiendo, por ejemplo, el fascismo un mal absoluto y haciendo una revaluación negativa sobre el fascismo histórico, sobre el papel de Mussolini, y todo eso, ellos salieron creando una agrupación que sin volver a exaltar el fascismo, sí no rompía con la tradición fascista, no rompía con este fenómeno. Y ella terminó siendo la joven líder de esta agrupación, que es Hermanos de Italia, que hace 4 años todavía tenía el 4,3%, si no me equivoco, no me estoy equivocando, y que fue explotando la situación de los últimos 4 años que un poco le decías antes. La Liga Norte, que hoy día se llama simplemente Liga, que había crecido demasiado, se fue derrumbando, especialmente porque su líder, Matteo Salvini, es un personaje que al final demostró su escasa credibilidad, antes que nada como seriedad humana, algunas veces tiene actitudes de payaso y eso, y se fue derrumbando, y ella fue aprovechando también de otro factor, fue aprovechando del hecho que fue el único partido que siempre estuvo en la oposición. Y con estar siempre en la oposición fue ganando este gran descontento que hay en el país por todos los temas que decía antes, pero antes que nada se reasumirían en el hecho que los grandes partidos de la izquierda, especialmente el Partido Democrático, dejaron de representar instancias de derechos sociales,
para representar especialmente derechos burgueses, derechos civiles, que son cosas muy importantes, fundamentales, por supuesto, pero dejando atrás los demás derechos. El Partido Democrático, les recuerdo que entre 2008 y 2022, este año, las elecciones de la pasada semana, 14 años, pasó de 12 millones de votos a 4,3 millones de votos. O sea, 2 de cada 3 electores del Partido Democrático se fueron a otros lados. ¿Y te parece que fue un cimbronazo suficiente como para que este partido de izquierda y otros partidos de izquierda comiencen a tener o a implementar otra estrategia en Italia, siendo que el auge de la ultraderecha se vio venir, que no es algo que se haga, que no lo hagan de manera callada, que es bastante exagerado de hecho, o cómo es la situación ahora y cómo la ves a futuro también? Yo creo que son fenómenos un poco distintos, el auge de la derecha y la crisis de la izquierda. O sea, lo podemos meter juntos porque se dan juntos, pero son fenómenos distintos. La izquierda italiana, el proceso de la centroizquierda italiana, que ganó elecciones en los últimos 30 años, que estuvo gobernando en muchos años, estuvo gobernando, a mi manera de ver, el principal error que fue haciendo fue ligándose a la tradición que viene de Tony Blair, del primer ministro inglés, el que fue entre los criminales de guerra de la invasión de Irak, para ser claros, con José María Aznar, el español, y George Bush Jr., el presidente de Estados Unidos del Partido Republicano. Y esa tradición que no tiene nada que ver con la tradición socialdemocrática, es una tradición que ahora se fue derrumbando por completo, mientras otros partidos que vienen de la tradición socialista, socialdemocrática y todo, han demostrado contener una mayor vigencia. Vemos que en España y en Alemania, que son 2 de los 4 o 5 países más importantes de la antigua Europa occidental, siguen gobernando, han gobernado en muchos de los años y no han tenido un desgaste electoral tan grande. Y esto porque han mantenido la perspectiva de los derechos sociales de manera conectada con la de los derechos civiles, que son, repito, no quiero rebajar de importancia los derechos civiles, pero si no se acompañan a los derechos sociales, evidentemente se deja un camino abierto a una izquierda que de manera exclusiva, a una derecha, le pido disculpas, que de manera exclusivamente demagógica pretende representar a las clases populares abandonadas por la izquierda. Esto es el cuento. Las clases populares fueron abandonadas por la izquierda y estamos nosotros, que somos una derecha social, entre comillas, que la representamos. Gennaro, para terminar, ¿cuál es la relación de Meloni, de los hermanos de Italia, de todo este sector, con partidos como Vox, con el Frente Nacional en Francia, con la Alternativa para Alemania, con personajes como Víctor Orbán, por ejemplo? ¿Cuál es el relacionamiento que existe entre ellos? Es una relación muy estrecha, pero hay que recordarse una cuestión que es importante, que recién hace unos meses pasamos este 24 de febrero, la invasión de Ucrania, que cambió mucho la cuestión. Por ejemplo, la derecha italiana, y me refiero tanto a Matteo Salvini, la Liga, que a Giorgia Meloni, que siempre ha sido un poquito más prudente, pero solamente un poquito más prudente, miraban mucho al llamado Grupo de Visegrado, que era un grupo donde se reunían los partidos de derecha y los gobiernos de derecha de algunos países excomunistas, antiguos comunistas, que son la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia, justamente. Ahora, con la invasión de Ucrania de parte de Rusia, ese grupo quedó como muy incómodo en sus posturas, porque de un lado Hungría y Orbán sigue sustancialmente apoyando a Rusia, mientras los demás tienen una tradición de relaciones mucho más malas que Hungría con Rusia. Por ejemplo, Polonia, como sabemos muy bien, fue invadida y hubo un pacto hasta con la Alemania nazi para dividir Polonia.
Y entonces este grupo de extrema derecha de la Europa Oriental, en la cual la extrema derecha italiana se encontraba muy bien, con una crítica muy fuerte contra la Unión Europea, contra la moneda única, el euro y todo esto, ha quedado más en la sombra, con una diferencia. Otra vez, Matteo Salvini, que fue sistemáticamente imprudente y que tiene una relación abierta muy fuerte con Vladimir Putin y con el gobierno ruso, quedó muy mal parado. Giorgia Meloni, que tuvo una actitud más prudente, quedó mucho más protegida, tanto que en los círculos de poder económico y todo esto, no se le teme que pueda cambiar de ninguna manera el contexto geopolítico de Italia. Con respecto a España, estamos viendo las imágenes, ella tiene una relación de gran cercanía con Santiago Abascal, mientras a cambio tiene una relación mucho más lejana con Le Pen en Francia. Pero con Santiago Abascal, ella el día antes de las elecciones dijo, ahora empiezo yo, voy a ser yo primer ministro de Italia, pero ojalá que pronto Vox vaya a gobernar exactamente de la misma manera en España. Y en los discursos que hizo Giorgia Meloni un par de veces, uno hace unos meses en España, ahí se explana completamente su ideología, que les diría que es bastante neofranquista, con referencias a un catolicismo muy conservador, muy tradicional, con tintes homofóbicos, y que en Italia hemos visto un poco menos, pero que apenas puede ir en España, demuestra completamente. Ahora, la cuestión va a ser, si tengo todavía 10 segundos, va a ser, vamos a tener un gobierno que no va a cambiar nada o absolutamente nada del tema económico, va a ser un gobierno neoliberal más, y va a ser un gobierno conservador, súper conservador, sino reaccionario, con respecto a los derechos civiles, a la represión de la protesta, a la atención a la pobreza, que creció muchísimo como muchas partes del mundo en estos años. Así que vamos a sumar las dos cosas y no vamos a tener días fáciles en Italia, lamentablemente. Gennaro Carotenuto, te agradecemos muchísimo por esta clarísima exposición para Sin Fronteras. Gracias a ustedes, un gusto estar acá. Muchas gracias. Bien, y con Gennaro Carotenuto nos vamos despidiendo de esta edición de Sin Fronteras de hoy. Nos despedimos, un gusto estar con ustedes nuevamente. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en la pantalla de televisión. Chao.